Muy buenos días, tardes o noches con todos. Mi nombre es Alex Leonardo Yogi Sánchez y el día de hoy vamos a ver un tema conocido como signos y síntomas generales. Muy bien, esto es semiología con Alexis. En realidad estamos recién incorporándonos en estos temitas y vamos a ver. Espero claro que sea de todo su agrado, aunque sea les ayude con algunos conceptos y si ya lo tienen claro, muchísimo mejor, pueden expandirlo, complementarlo, etc. Muy bien. Para ello vamos a iniciar, este es nuestro índice, el día de hoy vamos a enfocarnos en 15 minutillos nada más lo que puedo dar este video en el dolor. Sí, sé que hay más, sé que hay fiebre, disnea, cianosis, edema, ictericia, astenia, etc. Pero nosotros nos enfocamos en dolor. Y para entender el dolor debemos entender 8 conceptos. Para entender el dolor, ¿qué pasó? Para entender el dolor, nosotros debemos entender 8 conceptos que son totalmente claves. Desde qué significa el dolor, cada apartado vemos la introducción, base neurofisiológica del dolor, regulación de la vía del dolor y las sensaciones dolorosas, clasificación fisiopatológica del dolor, cuál es la semiología del dolor en el adulto mayor, conclusiones y finalmente un pequeño caso clínico que nos ayudará a integrar este tipo de conocimiento. En primer lugar, cuando hablemos del dolor, quiero que pensemos en un término que se conoce como algia. Se acabó. Dolor es igual a algia. Por eso vemos el término, que usamos los términos mialgia, que hace alusión a un dolor, algia, dolor, ¿a quién? Dolor al músculo. Por eso observamos los términos neuralgia, que hace alusión a un dolor que afecta al sistema nervioso. Muy bien, se acabó. En conclusión, ¿cuál es una definición adecuada del dolor? Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa de un estímulo interior o exterior. Y es eso. En realidad se define como ese malestar subjetivo. Es por ello que es considerado un síntoma. Yo no puedo comprobar que al paciente efectivamente le duele. Debo confiar en sus palabras. Doctor, me está doliendo esto. Ah, genial. En una escala de 1 al 10, ¿cuánto te duele? O del 0 al 10, vamos a ver luego. Ah, me duele un 8, por ejemplo. Y va a depender mucho, porque hay pacientes que, por ejemplo, fingen y hacen, a pesar de una fascie, porque van a decir, no, pero ve la fascie. Hacen una fascie dolorosa, ah, no, me duele. Y en realidad no se correlaciona. Va a depender mucho del paciente, pero en un escenario totalmente normal, en las mejores condiciones, nosotros como médicos debemos confiar en la información que nos brinda el paciente para llegar al diagnóstico adecuado. Muy bien, excelente. Sí, el dolor constituye, en conjunto con la fiebre, el edema, ictericia y la cianosis, los síntomas más frecuentes en la consulta del médico, el día a día del médico. El dolor se considera estagnito 1. Como segundo punto, pasemos a las bases fisiológicas del dolor. Para entender cómo sucede o cómo nosotros percibimos el dolor, debemos entender que existen vías. Sí, este es un término clave. Vías del dolor. Las vías del dolor son dos. Tenemos que lo sentimos gracias a la primera neurona y lo percibimos, es término correcto, gracias a la segunda neurona. Perfecto. Oye, primera y segunda neurona, me suena. Ajá, te suena. Muy bien. Pero para entender un poco más ello y entender cómo se forma, cómo nosotros tenemos esa inervación probablemente característica en todo nuestro cuerpo, se le atribuye a los somitas. Los somitas son estructuras que se desarrollan en nosotros y se estudian en el curso de embriología, que a medida que transcurren los días se forman unas pequeñas bolitas, estructuras redondeadas, más o menos esféricas, que se conocen como somitas. De los somitas se van a dividir posteriormente en 3 apartados, en dermatoma, miotoma y esclerotoma. Dermatoma forma la dermis, miotoma los músculos y esclerotoma las articulaciones, el cartílago, los huesos. Se acabó. Los somitas me van a dar el dolor somático. El dolor somático también es conocido como dolor superficial o dolor profundo. Entonces ese dolor afecta a quién? Afecta a la dermis,
afecta al músculo y afecta a los huesos y articulaciones. Ya vamos a ver ahí que justamente un compañero planteó un caso clínico de una paciente que le dolía al flexionar el dedo meñique. Entonces podemos ver que si le duele al flexionar el dedo meñique, hay una afección en una articulación. Entonces, ¿qué tipo de dolor es? Es un dolor somático. A comparación del dolor visceral, que hace alusión netamente a las vísceras. Es un dolor difuso, les adelanto, a comparación del dolor somático, es un dolor localizado. Ah, me duele acá, localizado. Visceral, oye, me duele todo esto. Ah, pero ¿dónde? No sé, todo esto. Ah, más o menos así. Mejor dicho, así es. Muy bien, pasemos. Empecemos con la primera neurona. Claro, aquí dice un texto, dice por acá, a ver. La vida del dolor tiene una disposición compleja cuyo conocimiento es imprescindible para interpretar el valor semiológico del dolor. Correcto. Cuando hablemos de la primera neurona, sí que existen dos vías. La primera neurona participa tanto en la vía somática, o que se encarga de la vía somática, el dolor localizado, y la vía simpática, que es más que todo a referencia al dolor visceral, al dolor difuso. ¿Dónde se encuentra? En la vía somática, en el dolor localizado, se encuentra un ganglio conocido como ganglio anexo a la raíz dorsal. En este ganglio anexo a la raíz dorsal encontramos neuronas que se conocen como neuronas pseudo monopolares, o también conocidas como pseudo unipolares, que tienen esta forma. Ahí tenemos el soma, el axón, las dendritas en los laterales, pseudo mono, pseudo falsa unidad o falsa unidad polar, una unidad que al parecer tuviese un polo, pero en realidad sí tiene el soma, entonces por eso se llama pseudo. Muy bien, y se acabó. Es el dolor somático. Ah, ¿seguro? Sí, literalmente, es eso. No entendí nada. A ver, imaginemos que este soy yo, esta es mi médula, y viene una aguja y está en mi brazo. Entonces yo pincho mi brazo. Los estímulos nerviosos, que son los nervios periféricos, envían la información hacia la primera neurona de la vía somática. Genial. Y esto envía la información hacia el asta posterior de la médula espinal. Muy bien. Este es el asta posterior. Ok. ¿Qué es lo importante? ¿Qué debemos saber? Debemos saber que la primera neurona de la vía somática se encuentra en la raíz dorsal de la médula espinal. Y como eso lo tenemos todo. Muy bien. Ok. ¿A través de quién? A través de nervios periféricos. Oye, ok. Guarda esa palabra, nervios periféricos. Ok, Alexis. ¿Y dónde se encuentran las neuronas que llevan información y nos demuestran que existen dolor en unas vísceras? Según literatura dice que se encuentran lateralmente a las vértebras de la columna vertebral, van a la redundancia, a las vértebras. Muy bien. No específicamente en la raíz, o mejor dicho, en el ganglio anexo, la raíz dorsal, sino que se encuentran ahí distribuidas, como cadenitas. Muy bien, ahí están, de ahí distribuidas. Perfecto, esas neuronas son del tipo multidendríticas, tienen varias dendritas y un solo soma, claro, un axón. Por ejemplo, imaginemos que está inflamado una víscera, tanto abdominal como torácica. Entonces ellas envían información a través de los nervios periféricos, oye, otra vez nervios periféricos, sí, nervios periféricos hacia estos nervios que se encuentran laterales aquí a las vértebras, que tienen forma multidendrítica, y posteriormente viajan hacia el lado posterior, el asta posterior de la médula espinal, y envían la información. Pero acá hay algo importante que deben conocer, lo que son los nervios periféricos. A ver, vamos a ver si lo he colocado o no. Los nervios periféricos, al hablar tanto de nervios periféricos, debemos entenderlos. Por ejemplo, nervios periféricos, oye, ¿cómo se clasifican? Y se clasifican de acuerdo a sus fibras. Lo importante que tienen que saber es que existen dos tipos de fibras, tanto fibras A como fibras tipo B, no, tipo C. Las fibras tipo A son las que se encargan de, oye, localizado, es al toque, es vivo, es rápido, localizado, y se acabó. Fibras tipo A. Entonces las fibras tipo A me van a llevar la información del dolor somático. Perfecto, las tienen en la vía somática. Y las fibras tipo C, oye, es un dolor difuso, oye, siento que me duele todo esto. Fibras tipo C, muy bien.
Las fibras tipo A también se subdividen en fibras tipo A alfa y fibras tipo A delta. Perdón, fibras tipo A gamma, pues como una S. No es importante, no es importante. Ustedes pues, si saben que si quieren profundizar lo pueden leer. Las fibras tipo A alfa son principalmente estímulos táctiles y las fibras tipo A delta son principalmente, dicen que la velocidad es, estas son las más rápidas son estas. Y te dice que la velocidad es 20 metros sobre segundo. Las fibras tipo C son fibras que llevan información visceral. Y nada más, eso es con respecto a lo que tienen que saber acerca de las fibras y su ubicación. Perfecto, oye, mucho me hablas y no... ¿Y qué pasó con la segunda neurona? Ya, la segunda neurona es el receptor. Este es el asta anterior. Me van a corregir, a ver, sé que me van a corregir acá, a ver. Chamari, ¿cómo voy a olvidar de neuro? A ver. Sí, este es el asta anterior. Asta anterior. Se va a rehacer el video para esos muchachos. Por acá hasta el lateral, hasta anterior es la más gordita, ya ves, sabía. Muy bien, chicos. Asta anterior es la siguiente. Esta es la asta anterior. Esta es la asta posterior. Una vez que está el ganglio nexo, inclusive con las otras, ¿qué neurona estaba acá? Las neuronas pseudo monopolares, y por acá estaban las neuronas multidendríticas. Llegan y todas esas fibras la transmiten hacia las neuronas que se encuentran en el asta posterior de la médula espinal. Estas neuronas son consideradas neuronas de segundo orden. Claro, llegan, oye pata, dime, ¿sabes qué? Aquí está la información. Genial, me decuso. Recuerden siempre que la médula espinal se decusa, es decir, sus fibras van para el lado contralateral y posteriormente suben en forma de as o de vía, en este caso médula espinal, espino, llega hacia el tálamo, espinotalámica. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es que donde se encuentran las segundas neuronas tiene un nombrecillo y se conoce como lámina de Rexek. Lámina de Rexek, muy bien, con R-E-X-E-D. Muy bien, lámina de Rexek. Suben en forma de las o la vía espinotalámica, que llega hacia ciertos núcleos talámicos y posteriormente se llega a la corteza y dice, oye, ¿sabes qué? Ahí hay un dolor. Ah, perfecto, se acabó. Esa es la segunda neurona. Conclusión, la primera neurona se encuentra en el ganglio nexo, la raíz dorsal, y la segunda neurona se encuentra en las láminas de Rayleigh. Muy bien, perfecto. Pasamos a una pregunta sencilla para ver si hemos entendido. Pregunta número 1. Un paciente de 32 años sufre una herida cortante profunda en el antebrazo, refiere un dolor punzante inmediato. Perfecto. Dolor punzante inmediato, oye, dolor punzante, tipo punzante, oye, ¿te acuerdas? Ya te acordaste. Seguía un minuto después de un dolor sordo y persistente. Dolor sordo y persistente. El paciente cuando refiere a un dolor sordo es un dolor mal ubicado. Y sí, es un dolor mal ubicado, ¿ok? Nada más. Y persistente. El médico explica que estas dos sensaciones se transmiten por cierto tipo de fibra de la primera neurona nociceptiva. ¿Cuál de las siguientes combinaciones es la correcta? Dolor punzante inmediato, tan rápido, y dolor sordo y persistente. Seguí un minuto después. A ver, ¿cuál sería? A ver, ustedes marquen. Exacto, a ver, la letra A no puede ser, en primer lugar, no existe tipo fibras A beta. Recuerden que existe fibras A alfa y fibras A delta, pero A beta no. Fibras A gamma, dolor rápido y localizado, puede ser. Fibra C, dolor lento y difuso. Recuerden que son fibras, ¿qué tipo? Fibras de las neuronas periféricas. Muy bien, de los nervios periféricos. Sí, fibras de los nervios periféricos o neuronas periféricas. Fibras tipo C, dolor rápido, no. Las fibras tipo C son dolor lento. Las fibras tipo gamma, dolor táctil, puede ser. A ver, no puede ser, al contrario, las alfas son táctiles. AY no existe, esto se llama A gamma, esto no existe. Dolor profundo, no. La respuesta correcta sería la letra B, chicos. Y avanzamos. Exacto, letra B. Muy bien, pasamos al tercer apartado que tiene que ver mucho con la regulación de la vía del dolor y la sensación dolorosa. En primer lugar, tenemos que manejar lo siguiente. Manejemos el siguiente concepto. ¿Cuáles son los mecanismos para regular el dolor a nivel medular? ¿Y cuáles son los mecanismos para regular el dolor a nivel supramedular? Existe un mecanismo que una vez que las
que la información es llevada de la primera neurona a través de se conecta con otras neuronas y que se encuentra en la misma médula. Esta médula está media, como quien dice, como mi compañero dice, media defectuosa. Muy bien, ahí está. Por acá dibujamos una médula espinal, un poco mejor. Ahí está, aquí tenemos el asta anterior y por acá tenemos el asta posterior. Si llegan al asta anterior, la misma neurona con neurona se va a conectar. Va a haber una comunicación. Esa comunicación que la hace por, así como nosotros enviamos mensajes por WhatsApp, ellos se comunican a través de bolitas conocidas como neurotransmisores. Existen varios tipos de neurotransmisores. Neurotransmisores, por ejemplo, el glutamato, la sustancia P y varios más. Todo lo que te puedas imaginar, así es. Pero el más importante son dos. Es el glutamato y la sustancia P. Si tiene algo que ver también con la calcitonina ahí. ¿Qué debemos saber de ello? Debemos saber sus receptores. Por ejemplo, entre neurona y neurona, claro, existen receptores de un neurotransmisor que es conocido como la sustancia P. Estos receptores se conocen como receptores NKI. Y para el glutamato, la sustancia P es un neurotransmisor que tiene 11 aminoácidos y para el glutamato existen receptores que se conocen como NMDA. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos decir, oye, imaginemos que el paciente esté en una crisis de hiperalgesia o queremos inhibir el dolor? Para inhibir el dolor podemos activar en los receptores del neurotransmisor de la sustancia P a través de un fármaco. Es ahí donde tiene importancia los fármacos. Inhibimos eso, pero eso no constata que tenga una analgia, es decir, una escasez de dolor. ¿Qué he puesto? Allá, más o menos, a ver, así, analgia. Perfecto. Sino que evita la hiperalgia. Sí, asimismo también si inhibimos los receptores NMDA del glutamato, neurotransmisor glutamato, el paciente va a sentir menos dolor. Muy bien, evita la hiperalgia. Se acabó. Así podemos regular el dolor a través de neurotransmisores, ahí es donde entra mucho a través de fármacos, ahí donde entra mucho, claro, que actúan ante un receptor, ahí donde entra mucho a tallar los fármacos, la industria farmacéutica. Y es eso, nada más, los receptores. A nivel de la médula, en el asta posterior. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría a nivel supramedular? Control del dolor. A nivel supramedular existen un sistema conocido como sistema descendente inhibidor del dolor. No sé si les ha pasado, pero cuando se encuentra en una situación de lucha o huida, para esquematizarlo ponemos mi caso, a ver. No sé si les ha pasado, pero a ver, imaginemos que usted está en el gimnasio. Yo me voy a poner el ejemplo. Yo estoy en el gimnasio ahí y estoy levantando un press de banca. Llevo un año entrenando. Entrenaba todo el año con 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 kilos. Y hoy llegó el día. Hoy llegó el día en que yo estoy acá en el press de banca con 100 kilos. 100 kilos en total. Llegó el día de hacer una repetición. Está tu gym bro atrás, está todo el gimnasio mirándote, están todos mirándote. Y ponen música épica en tu celular y te ponen los audífonos. No sé cómo lo haces, pero sacas fuerza, la misma música estimula tu cerebro y es eso. El mecanismo del sistema descendente inhibidor del dolor se estimula a través de mecanismos eléctricos químicos que inhiben al dolor. Es ahí donde no sientes nada y al contrario sacas una fuerza y fue a la hora de hacerlo. Como les digo, se estimulan ante la situación. Muy bien. Y así como existe una vía o un sistema descendente inhibidor del dolor, también existe un sistema descendente facilitador del dolor, que es el sistema
descendente facilitador del dolor, el cual facilita el dolor y es más sensible a uno a sentir esos estímulos dolorosos. Eso es lo que tienen que llevarse. Con respecto a la clasificación fisiopatológica del dolor, son 4. Existe dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático, dolor funcional o psicógeno. El dolor somático es igual a dolor superficial o profundo, se da a través de receptores, puede ser mecánicos, receptores térmicos, receptores que combinan tanto los térmicos, los mecánicos, los químicos, o receptores silenciosos o dormidos que tienen que ver mucho con el tema inflamatorio. Muy bien. Nada más, los mecánicos, por ejemplo, cuando nosotros nos caemos, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde te duele? ¿Que no ves? Me duele aquí, 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 no vas a preguntarle dónde. Y obviamente porque está la herida, es un dolor somático, localizado, preciso, mecanorreceptores. Entonces se estimula a través de mecanorreceptores y se envía la señal que efectivamente le está doliendo. Y más aún si es localizado, ¿qué tipo de fibra es? Estamos ante fibras tipo A, se acabó. Termorreceptores, aquí he puesto una imagen de un sartén, si se queman, se envía eso, se acabó. Los receptores polimodales combinan mecánico, térmico y químico. Un ejemplo sería que te ocurra de todo. Oye, ¿cómo te va a ocurrir de todo? Literalmente te cae una roca, te quemas, es en el peor de los casos y se estimula de todo. Receptores silenciosos o dormidos. A ver, esto es de los polimodales, de los nociceptores es importante porque muchas veces funcionan como neurotransmisores a través de la sustancia P y eso desencadena vasodilatación. En realidad la sustancia P actúa como un comunicador, como un neurotransmisor y actúa también como el medio de comunicación que tienen las neuronas, claro, a llevar la información hacia de primera a segunda neurona, pero también participan en ciertos mecanismos y más aún cuando existe una sobreestimulación en ese escenario trágico, el paciente, oye, tiene todos los efectos de una sustancia P, vasodilatación, taquicardia, hipertensión, sudoración, etcétera. Entonces va a estar así, obviamente, va a haber mayor inflamación, va a estar rojizo la zona inflamada o afectada. Se acabó. Cuando hablemos de receptores silenciosos o dormidos, son netamente de inflamación, pero no los receptores son los importantes porque actúan o participa la sustancia P. Pasemos al dolor visceral. Cuando nosotros logramos sentir el dolor visceral, que, oye, me duele esto, en realidad la diferencia entre el dolor somático y el visceral es que este es instantáneo, este te duele y al toque, no vas a decir, oye, me caí y espero una hora y para que me duela, es instantáneo, tú vas a sentir, me duele. El dolor visceral puede haber oye, como que esta víscera está inflamada, voy a enviar una señal al cerebro, 2 horas más tarde llega la señal al cerebro, demora. Y puede ser por distensión, por ejemplo, distensión estomacal, por una isquemia, una hipoperfusión, una isquemia exactamente, hipoperfusión o un proceso inflamatorio. Si se dan cuenta que hay algo que los une. Si te preguntan cuál es la característica qué es el proceso patológico que se encuentra relacionado tanto con el dolor somático como con el dolor visceral, es la inflamación. La inflamación se encuentra, se encuentra en la intersección. Por ejemplo, yo dibujo acá un diagrama de Venn. Aquí tenemos el dolor somático y aquí tenemos el dolor visceral. El dolor somático ocurre con traumatismos y temperaturas elevadas. El dolor visceral ocurre por isquemia y distensión. Pero ¿qué comparten ambos en común? La inflamación. Ahí está la inflamación bien acogida. Cuando hablemos de dolor neuropático, estamos refiriéndonos a un dolor crónico de origen crónico, va a tener una antigüedad más de un mes. Y afecta al sistema nervioso. Acá es todo un tema. En el dolor neuropático, tenemos que ver los antecedentes. Como sabemos que estamos frente a un dolor neuropático, por ejemplo, la famosa neuralgia del trigémino, va a depender mucho de la presentación del paciente. En este caso sería su fascie, que es del trigémino, que se encarga de inervar los músculos masticatorios, por ejemplo, también la lengua, ¿sí? Muy bien, es una de sus fascies, va a depender mucho, pero sí, es neuropático, afecta directamente a los nervios, inclusive ciertos nervios específicos.
El dolor funcional psicogénico es un dolor de origen psicológico, de origen mental. Es cuando no se tiene todas las... Oye, a este paciente le hemos hecho de todo: tomografía, radiografía, laboratorio, hemograma. No sé qué tiene, le sigue doliendo la pierna. Todo está bien, no hay inflamación. Causa desconocida, diagnóstico de dolor funcional. Pasemos al quinto apartado: semiología del dolor. Para ver la semiología del dolor, el autor nos hace alusión a una mnemotecnia conocida como Alicia. Alicia. Y lo vamos a entender acá de una vez. Uy, Alicia. La A es de antigüedad o de aparición. La L es de localización. La I es de irradiación o propagación. La C es de carácter. La otra I es de intensidad y la otra A es de aspectos concomitantes o actividades que favorezcan o desfavorezcan o agraven o atenúen el dolor. Cuando hablemos de antigüedad, puede ser dolor agudo o dolor crónico. El dolor agudo es que se considera dentro de la primera semana, y el dolor crónico es que tiene un mes, mínimo un mes para arriba. Oye, y si se encuentra entre una semana y un mes, ¿qué tipo de dolor es? En realidad, más de una semana ya es considerado dolor crónico, muy bien, pero o en vista del dolor crónico. El autor solamente menciona una semana, dolor agudo; menos de una semana dolor agudo; más de un mes, dolor crónico. Si se encuentra entre una semana y un mes, es ya preámbulo para el dolor crónico. ¿Cómo lo consideramos? ¿Considera preámbulo o ya para el dolor crónico? O sí, ya le puedes preguntar a tu doctor también qué considera o dolor crónico. Yo lo consideraría ya dolor crónico, porque se cierra directamente con dolor agudo. Dolor paroxístico es episódico, aparece y desaparece. Puede haber recidivantes, que son una reaparición extrema, una reaparición dolorosa o no. Es antigüedad. La localización, ¿dónde está localizado? Oye, puede ser en extremidades, puede ser en la cabeza, puede ser en el tórax, abdomen, región lumbar, etc. Exactamente. Si es en las extremidades, se atribuye a una serie de causas, eso lo vamos a estudiar con más detalle, pero acá entra mucho el tema del dolor referido. Por ejemplo, al paciente le duele el hombro. Como yo sé que es un dolor referido, que en realidad el origen del dolor es en el espacio o en la cavidad diafragmática del mismo lado, va a depender mucho, pero podemos pensar en varias cosas si se complementa con otros análisis. Paciente presenta dolor en el hombro derecho, paciente presenta dolor en el epigastrio, etc. Esa es la localización. Nosotros escribimos ello. Ok, vamos a ver que en extremidades encontramos una de las causas, puede ser déficit de perfusión, una arteriopatía obstructiva, lesión articular, polineuritis y mononeuritis múltiple. Muy bien. Ok, esa es la L de localización. Muy bien. Claro, también puede ser un dolor en el tórax, en el abdomen, en la región lumbar. Hay varios tipos de dolor propiamente dicho. Localización. Muy bien. Ok. Y claro, podemos pensar en una patología, en un síndrome donde está manifestado. Por ejemplo, en el tórax, si es en la cara lateral del tórax, podemos pensar en una inflamación a nivel pleural. Si es en el centro del tórax, podemos pensar en un infarto agudo del miocardio, depende mucho también de la duración. En el abdomen pensemos, depende también, por ejemplo, si es en cinturón, podemos pensar en una pancreatitis. Eso ya lo hemos visto, mi compañero también lo ha visto. En el tema de radiación lo vamos a ver. ¿Qué más? Pancreatitis, podemos pensar también en una colecistitis aguda, si totalmente se enfoca en la parte abdominal derecha, en el flanco derecho. Y si es, por ejemplo, un dolor que migra desde el epigastrio hacia por ejemplo, hacia la fosa ilíaca derecha, puede ser una apendicitis.
En la región lumbar igual, la lumbalgia, las famosas lumbalgias. Y eso lo vamos a ver yendo poco a poco, pero esa es la localización. En el tema de radiación o propagación es cómo se irradia. El dolor, aquí va a depender mucho del tema del sistema nervioso. Por ejemplo, sabemos que existe entre L3, L4, L5, sí, nervios que van a continuar su trayecto hacia los miembros inferiores. Una vez que continúan su trayecto hacia los miembros inferiores, continúan hasta llegar al dorso del pie y puede generar un síntoma conocido como parestesia, que es el famoso hormigueo. Entonces, una obstrucción de esas vértebras, o haber un aplastamiento, un contacto, el paciente va a presentar, hoy me duele la zona del muslo, y se irradia por el mismo nervio, por una conexión hacia el dorso del pie. Entonces estamos ante un dolor neuropático de origen nervioso, que hay irradiación al dorso del pie. El carácter es cómo es el dolor, si el dolor es punzante, si el dolor es difuso, por ejemplo, si el dolor es punzante, opresivo, etcétera, se describe. Si el dolor es un tipo opresivo también, si es de tipo sordo, que no es tan intenso, pero es molesto, es un dolor sordo. Es un dolor, es un dolor molesto, pero no intenso, etcétera. Chicos, acá hay muchos términos, pero ustedes que se ven el carácter sordo, el carácter punzante, el carácter opresivo, es todo. Muy bien, y el carácter es cómo es el dolor, eso se escribe y se identifica. Ahora, ¿cómo es ayuda? ¿Qué relación tiene? Si tiene mucha relación, y eso lo vamos a ver más adelante, pero esto es un énfasis para que más o menos tener una idea. El quinto apartado de Alicia es la intensidad. Acá existen tres escalas: una escala cualitativa, de cualidad. Señor paciente, no, ¿cómo escribimos? A ver, de calidad. A ver, le pedimos al paciente le solicitamos al paciente cómo es el dolor. ¿Es leve, es moderado, es grave? Cualidad. Una escala de facies, que se usa más que todo en pediatría. Vemos la fascia del paciente, si es una fascia dolorosa, o sea, y se clasifica el dolor. Mientras más la fascia más dolorosa sea, más exagerada, más dolor sentirá. Y una escala cuantitativa, que es la escala visual análoga, EVA. Del 0 al 10 mencione cuánto le duele, siendo 0 escaso dolor y siendo 10 dolor máximo. Y finalmente, en la Alicia, vamos también en agravantes exactamente del dolor. Por ejemplo, sabemos que la cefalea, que es un malestar que ocurre a nivel de la cabeza, si se relaciona, por ejemplo, a una toma de vasodilatadores a nivel cardíaco para tratar la hipertensión arterial, y ese fármaco tiene cierta sustancia que vasodilata y genera una hipertensión endocraniana, entonces ese fármaco es un agravante. Por ejemplo, en las articulaciones, si el paciente despierta un día y le duele, pero le duele, por ejemplo, a los 5 minutos o menos de 1 minuto, 3 minutos, es de origen tiene un pronóstico benigno. Pero si le duele más de ese tiempo, es un pronóstico maligno y puede ser una poliartritis. ¿Por qué? Porque el paciente pudo hacer más alta actividad, etcétera. Entonces, inclusive por la misma actividad es considerado un agravante. Por ejemplo, el dolor del epigastrio, si un paciente que come comidas copiosas por la noche y le duele el epigastrio, puede ser una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muy bien, entonces tenemos que ver muy bien el tema de antecedentes. Doctor, cuando ceno y al día siguiente me da esto, amanezco así, tengo que dormir para que no me salga el ácido por la boca, no estoy eructando, etc.
con almohadas en la cabeza. Entonces hay un agravante y las comidas copiosas. Igual sucede el dolor precordial. El dolor precordial, si es, por ejemplo, localizado en la parte del tórax anterior, y al hacer actividad física aumenta, es un agravante. Para estar en reposo disminuye la atemia. Lo mismo sucede con el dolor que se encuentra en el tórax en la porción lateral. Al aumentar la respiración se agrava y al disminuir la respiración disminuye. El tema del ejercicio es lo mismo. Finalmente, disculpen, vamos a ver el dolor en el adulto mayor. Sabemos lo siguiente, que a medida que nosotros envejecemos, aumenta el umbral doloroso. Por ejemplo, nosotros tenemos un umbral doloroso de 100. Imaginemos que yo soy acá, tengo un vete en mi brazo, viene una aguja y me pincha con una escala de 100, con un dolor de 100. Yo siento el dolor y yo al toque retiro la mano. Pero ¿qué pasa si yo pincho el brazo de un señor que se encuentra en tercera edad? Yo vengo con la misma escala de 100 y el señor no va a sentir absolutamente nada, porque eso es algo anterior a nivel nervioso, a nivel de las neuronas. Entonces necesito aumentar la intensidad. Oye, no sientes, ¿no? No lo siento. Entonces aumento la intensidad, aumento la profundidad y sube 101, 114. No siente, ¿no? No siento nada. 115, ya sentí algo. Es por ende que las personas que existen de mayor edad refieren escaso dolor. El 40% de los adultos mayores refieren escasas molestias, en procesos como peritonitis, obstrucción intestinal, neumonía, isquemia, miocardio. Tenemos que ver bien si se trata también de un deterioro cognitivo, la conducta, su comportamiento y otros factores. Muy bien. Finalmente, como conclusiones, tenemos que explorar el dolor es importante y es algo que se adquiere principalmente con la práctica. Su valor semiológico es muy importante debido a que nos permite llegar a un diagnóstico adecuado, consideraciones diagnósticas de manera adecuada, de manera óptima. Finalmente terminamos con un pequeño caso clínico sencillo, una pregunta. Paco, de 51 años, perfecto. Lake es conductor de ómnibus de larga distancia y padece de artrosis, articulaciones inflamadas, una artrosis. Cada semana debe tomar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos para controlar su dolor de rodilla. En las últimas semanas ha tenido un dolor abdominal en varias ocasiones, ha sentido como retortijones, también se ha llamado cólicos, pueden ser cólicos renales o cólicos biliares, perfecto. Comenzó una boca del estómago, luego se le apareció una rodilla derecha, perfecto. Muy bien, ¿qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos, exactamente. Muy bien, actúan de distintas maneras. Vamos a verlo acá. En la consulta observa que la rodilla derecha está tumefacta, enrojecida y caliente, le duele mucho más que lo habitual, sobre todo al moverla, pues pala suavemente. Alarmado, recurrió a su médico, quien le constató además de los signos inflamatorios locales de la rodilla. El paciente tenía una fiebre de 38 grados Celsius, que puede indicar una infección. Esto lo articulo mucho a un caso que también preguntamos hoy en la clase. No, hoy en la clase no, sino que un compañero le envió que una paciente tenía un dolor en el meñique. Entonces, si estaba rojito, pues es un proceso inflamatorio y lo correlacionan con dolor somático, dolor visceral, fibras tipo A y tipo C, para tener una idea. Ahora, centrémonos en este caso. Regurgitación de un arterio sobredosis de dolor mecánico puro está como que muy... no va. Artritis séptica de rodilla secundaria bacteriemia con dolor inflamatorio, exactamente. Artritis séptica, inflamación de las articulaciones, séptica porque por bacterias, de rodilla secundaria a bacteriemia, bacteria con dolor inflamatorio. Ni siquiera vemos las otras, muy bien. Crisis de gota no tiene nada que ver, síndrome rosa también de radiación somática, no solamente eso, que también hay dolores, regurgitación, cólicos, perfecto. Osteoartritis, un compañero lo dijo, crónica con dolor psicógeno asociado, no tiene nada que ver. Respuesta B, pregunta número 2. Desde el punto de vista semiológico, el dolor abdominal inicial y el dolor actual de rodillas se corresponden respectivamente a dolor abdominal, ¿cuál es? Visceral y dolor somático profundo. Ya nos vamos.
Y finalmente, pregunta 3 dice, ¿cuántos tipos de dolor se evidencia en este caso clínico? 2, visceral, dolor somático profundo. 4, siguiente datos es el que permite descartar que el dolor actual sea una reagudización de una artrosis. No puede ser una reagudización de una artrosis por la fiebre, es un proceso infeccioso. Entonces, lo que preguntó ahora mi compañero también se correlaciona, porque le preguntaba acerca de qué es lo que debería hacer. Lo que deberíamos hacer es tomarle la temperatura. Puse tomografía, radiografía, yo qué sé, radiografía puse, disculpen. No sería lo ideal, lo ideal sería temperatura y lo ideal sería ver si existe un proceso inflamatorio y tratarlo con antibióticos. Las claves, 3B, 1D. Bien, bien. ¿Estamos bien? Muy bien, chicos, y eso sería todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejaos vuestro like, suscribiros y apoyáis el canal. Vamos a hacer más contenido. Vamos a reinventarnos nuevamente y siempre sacando lo mejor de nosotros. Ahora entiendo que de repente se lee thank you. Yo antes pensaba no lo articulaba bien, es porque esta K se une con esta I y se lee Senkyo, Gyo, no se lee esta. Chicos, espero que os haya gustado. Me despido de todos ustedes, un cálido abrazo, nos vemos hasta la próxima.